Saludos amigos, como comentábamos en el video anterior, continuaremos con la segunda parte de la batalla de Normandía. Antes de continuar, recomendarles suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las futuras publicaciones. Esto ayudará mucho para que el canal siga creciendo. Prosigamos con la batalla. La operación aerotransportada no había sido más que el primer paso. Todo dependía de los desembarcos de las fuerzas transportadas por mar y de la respuesta de los alemanes. Al anochecer del 5 de junio, muchos se preguntaban qué pensarían los alemanes cuando avistaran la armada, con mucho, la flota más grande que se había echado a la mar en toda la historia. Casi 5.000 lanchas de desembarco eran escoltadas por 6 acorazados, 4 monitores, 23 cruceros, 104 destructores, 150 buques de escolta, así como por las 277 dragaminas que iban delante para limpiar los canales. Los sentimientos de los 130.000 soldados que se acercaban a la costa francesa aquella noche era muy variado. Los escuadrones de aviones Mosquito patrullaban la costa francesa durante toda la noche, dispuestos a abatir cualquier avión alemán que pudiera avistar la llegada de la flota. A bordo de los buques de desembarco, los soldados se dedicaban a matar el tiempo. Unos intentaban dormir, otros se esforzaban en aprender algo de francés de sus libros de frases, y otros leían la Biblia. Muchos asistieron a servicios religiosos improvisados al encontrar consuelo en la fe. Un soldado contaría: mis pensamientos se volvieron hacia casa y hacia la familia. Me preguntaba cómo se tomarían la noticia de mi muerte. Me consolaba a mí mismo con la idea de que tenían un seguro por la máxima cantidad prevista en el plan de seguros para soldados rasos, y de que mis padres recibirían al menos $10.000 que les compensarían por mi muerte. Los pensamientos pesimistas se vieron contrarrestados en gran medida cuando los capitanes de los barcos leyeron a través del sistema de megafonía el mensaje del general Eisenhower a las tropas que iban a participar en la invasión. Soldados, marineros y aviadores, estáis a punto de embarcaros en la gran cruzada en la que hemos estado trabajando durante muchos meses. Los ojos del mundo están fijos en vosotros. La esperanza y las oraciones de las personas amantes de la libertad en todo el mundo os acompañan. Junto con nuestros valientes aliados y hermanos en armas presentes en otros frentes, vais a llevar a cabo la destrucción de la máquina de guerra alemana. Vais a conseguir la eliminación de la tiranía nazi sobre los pueblos oprimidos de Europa y la seguridad para nosotros mismos en un mundo libre. Muchos admitieron que se les puso la carne de gallina al escuchar aquellas palabras conmovedoras. Antes de la medianoche, en los barcos de la Marina estadounidense y de los barcos de la Marina Real sonó la llamada a sus puestos. En más de 100 aeródromos de Inglaterra, los pilotos fueron levantados de la cama para desayunar y se presentaron a celebrar una reunión con el fin de recibir las órdenes. El oficial situado en el estrado retiró la sábana blanca que cubría el mapa de operaciones y dijo: caballeros, hoy los aliados van a invadir el continente. La sala de reunión se llenó de júbilos y gritos. A continuación paso a comunicarles que esta misma mañana despegarán todos los aparatos en condiciones de volar que hubiera en la octava Fuerza Aérea. La RAF realizó un esfuerzo máximo en la noche, despegaron 1.000 bombarderos con el fin de atacar durante las horas de oscuridad a 10 baterías de costa, con más de 5.000 toneladas de bombas. Varios escuadrones de Spitfire salieron apresuradamente con el fin de proporcionar cobertura aérea en las playas, mientras que los Mustang americanos, cuya radio de acción era mayor, debían adentrarse en Francia y atacar a los cazas alemanes que intentaran despegar. La misión de los bombarderos pesados norteamericanos era doble: destruir sus objetivos y además crear cráteres en las playas que proporcionarían refugio a las fuerzas terrestres. Tras limpiar los canales que debían conducirlos a las playas de desembarco, la pantalla protectora de dragaminas dio media vuelta haciendo la señal de buena suerte a los destructores que pasaron ante ellos. A continuación pasaremos a detallar algunas curiosidades del desembarco.
Tenemos un video anterior donde hablamos extensamente sobre este tema. Lo dejaremos en la descripción de este video. La luz grisácea del amanecer empezó a revelar a los defensores alemanes la enorme magnitud de la flota situada frente a la costa. El objetivo de la primera y de la 29 División de Infantería Norteamericana era la playa Omaha. A unos 6 kilómetros más al oeste estaba el promontorio de la Pointe du Hoc. Era ahí donde un batallón de Ranger tenía que escalar un acantilado con el fin de eliminar una batería alemana. Las lanchas de desembarco se dirigen a la playa. Los soldados de infantería estaban tan apretados que pocos de ellos podían ver gran cosa por encima de los cascos de sus compañeros, que tenían delante, y de la elevada rampa de desembarco situada al fondo. Cuando bajaron las rampas, las ametralladoras alemanas concentraron sus disparos en la entrada. Vimos que el tiroteo alcanzaba directamente a nuestra lancha, escribió un soldado del 116 que desembarcó en el sector occidental de Omaha. Mis 3 jefes de pelotón que iban delante y algunos otros fueron alcanzados. Algunos saltaron por los costados, a 2 marineros le dieron de lleno. Cuando salí, el agua me llegaba hasta los tobillos. Intenté echar a correr, pero de pronto el agua me llegaba hasta la cintura. Las balas atravesaron mi mochila sin darme cuenta. Otras alcanzaron a muchos compañeros. Se oían gritos en todas direcciones. Me han dado, me han dado. El fuego de ametralladoras iba de un extremo a otro de la playa, y al chocar con la arena húmeda hacía un ruido parecido a un zig-zig, como si alguien sorbiera. Aunque entre las primeras bajas hubo muchos oficiales y suboficiales, los soldados que lograron recuperarse del susto se dieron cuenta de que tenían que atravesar la playa, aunque solo sea para seguir vivos. Muchas de las armas no funcionaban debido a la arena y al agua de mar. En su afán de responder al enemigo en cuanto desembarcaban, la mayoría de los soldados cometía el error de arrancar la cubierta impermeable de sus fusiles, antes de llegar a tierra. En la otra playa, la división británica que desembarcó en la playa Golf, unos kilómetros más hacia el este, supuso la amenaza más grave para los alemanes. Aunque su hora H había sido fijada una hora más tarde que el ataque de los americanos, el asalto de los británicos logró penetrar las defensas costeras en algunos lugares durante las primeras horas. El curso del combate contra los reductos fue poniéndose poco a poco en contra de los defensores. En un caso, los ingenieros lograron colocar un camión cargado de dinamita junto a uno de ellos. Encendieron la mecha y lo hicieron volar. Cuando encontraron los cuerpos de los alemanes intactos, como si los explosivos no le hubieran afectado, echando sangre por la nariz y por la boca. Habían muerto de conmoción cerebral. Las armas más eficaces eran los cañones de los destructores, 8 americanos y 3 británicos. La mayoría de los oficiales de infantería pensarían después que el apoyo naval habría sido más eficaz si los destructores más próximos a la costa hubieran apuntado contra los fortines desde el primer momento, en vez de que los acorazados disparasen a ciegas desde la distancia. Los tanques que no se hundieron y que llegaron a Omaha desempeñaron un papel importante. Un alemán superviviente del segundo batallón del 726 Regimiento de Granaderos recordaba el mensaje de despedida enviado desde un búnker cuando atacaron los Sherman. Adiós, camaradas, y a continuación se interrumpió la comunicación. A las 2:30 los americanos habían desembarcado en Omaha a 18.772 hombres. Una vez eliminado en la playa casi todo el fuego observado, los bulldozers blindados lograron despejar algunos tramos para acelerar la llegada de más tropas. Los equipos médicos trabajaban a una velocidad frenética. Algunos heridos eran casos desesperados. Vi a un soldado totalmente pálido y llorando de dolor sin disimulo, escribió un capitán del 60 Batallón de Médicos.
Con los intestinos al aire debajo del uniforme no había nada que yo pudiera hacer, excepto inyectarle morfina y consolarlo. No tardó en morir. Se comunicó que había más de 2.000 hombres muertos, desaparecidos o heridos. Aunque las cifras siguen sin estar claras, el único hecho cierto es que en las primeras 24 horas de la invasión perdieron la vida 3.000 civiles franceses. Omaha se convirtió en una leyenda americana, pero en los combates que estaban por venir morirían gran cantidad de soldados. Pero eso es otra historia. Bueno amigos, hasta aquí el video. Si desean saber del resto de batallas hasta la liberación de París, me lo hacen saber en los comentarios. No se olviden de suscribirse. También pueden seguirme en mis redes. Los enlaces en la descripción del video. Y nos vemos hasta la próxima publicación.